La bruja y el vagabundo. Bajo el fulgor de la luna llena, la helada revestía el campo de una suntuosidad palaciega y excelsa, convirtiendo su desolación en un espacioso salón de baile de un castillo encantado, techado por el más fantástico artesonado, una artesanía celestial hecha de rubíes y amatistas. El vagabundo se detuvo a admirar el espectáculo. Era un espejismo, la promesa de un mundo de ensueño que al amanecer desaparecería. El vagabundo estaba acostumbrado al ensueño de todo lo efímero. Negó con la cabeza y suspiró. En los bolsillos de su anorak cerró con fuerza las manos hasta sentir cómo se le clavaban las uñas en la carne. El día anterior había subido hasta la vieja mina inundada, a rezar una oración a un fantasma del pasado, una visita que llevaba retrasando 15 años. Luego, intentó pasar la noche en una desvencijada cabaña de pastores, al parecer, sin uso práctico hacía muchos años, con lo que le fue imposible aguantar el frío, y antes que amaneciera ya se había ido. La escarcha crujió bajo sus botas al reanudar la marcha. De vez en cuando tenía que elevar la vista al frente para orientarse por las luces de la estación de trenes, donde a esas horas le esperaba la promesa de un café con leche, un bollo y una copita de anís. Por el este, empinándose sobre el horizonte, la hija de la mañana, la aurora de dedos rosados, salía a su encuentro en ese momento. El vagabundo se detuvo, se había fatigado. Además, al respirar por la boca, el aire frío le había irritado la garganta. Inclinándose, apoyó las manos en las rodillas y tosió. Cuando se incorporó, un vidriado sol rojo, multiplicado por efecto de las lágrimas que anegaban sus ojos, entraba en escena apartando sin contemplaciones, a empellones y codazos, toda aquella balumba de salones encantados y cielos tachonados de piedras preciosas. «Hacedme sitio. Soy el amo del mundo», parecía decir. Pero lo cierto era que, en esos momentos, pese a sus bravuconadas, aquel sol no pasaba de ser un artefacto de atrezo, solo capaz de emborronar el lienzo helado que se extendía a sus pies. A mediodía podría ufanarse de reinar sobre el mundo, siempre que hiciese la vista gorda con los pequeños reductos de sombra perpetua que se resistían a perder su crespón helado. El vagabundo se secó los ojos con el dorso de las manos, protegidas con mitones, y prosiguió su camino. La idea de la mujer muerta intentó hacerse un hueco en sus pensamientos. Hacía 15 años se había arrojado al agua, pereciendo en su frío y húmedo abrazo. Contrariamente a lo que había creído, su visita a la mina no había servido para cerrar este episodio de su vida, que arrastraba desde hacía tantos años. Muy al contrario, sentía su conciencia como un avispero atacado a pedradas. En la estación, seguramente uno de los lugares más concurridos de la pequeña ciudad castellana a esas horas de la mañana, reinaba un ambiente de aparatosidad e incomodidad. Todo el mundo parecía estar a la espera de algún tipo de indicación, y unos y otros miraban por encima del hombro de los demás con expresión alerta. Nadie en el andén pareció afectar la llegada del desastrado y barbado vagabundo, y sus miradas resbalaron por su persona intentando no verlo. Su postración, su vulnerabilidad, su vergonzante aspecto, incluso su posible peligrosidad, no eran cuestiones que en ese momento pudieran interponerse en sus planes, pendientes del tren que debían coger. Solo 2 niños siguieron al vagabundo con la mirada, los ojos y la boca muy abiertos, llenos de asombro, hasta que sintieron en sus tiernas manitas el apretón doloroso y reprensivo de su abuela. En la cafetería el ambiente no era menos expectante, la gente se limitaba a mirar al exterior por las ventanas, sin hablar, sentados muy rígidos, ocupando solo el borde de las sillas como si esperaran una señal para impulsarse y salir corriendo. El vagabundo se sentó en uno de los taburetes altos de la barra, en el extremo más alejado de la puerta, dejando, para que no estorbase, bien arrimado su petate contra las patas del asiento. Después de hacer su pedido a la camarera, un café con leche, un bollo y la imprescindible copa de anís, se quedó muy quieto, mirando al interior de la barra. Siempre intentaba no llamar la atención en los lugares donde su indumentaria mendicante desentonaba respecto al mobiliario ordenado y limpio. Pero en esta ocasión, a su pesar, sintió sobre él el escrutinio examinador de unos ojos que le observaban. «Hacía tanto tiempo que no te veía. Casi no te he reconocido. Veo que sigues resistiendo. Solo los idiotas podrían creer que has renunciado a algo muy valioso, manteniendo, a cambio, tu libre albedrío.
Fue divertido de los 14 a los 40, a partir de los 45 solo te ha sido preciso mantener la inercia, pero esa inercia imparable, ya sin la posibilidad de maniobrar, de esquivar obstáculos o de retroceder ante el peligro, te ha convertido en un ser vulnerable en un mundo despiadado. La única defensa que te está permitida es quedarte muy quieto y aguantar con el resuello contenido que la patada de un psicópata, travestido de nazi, no te lastime un órgano interno. Hubo una vez una persona, una mujer, que quiso parar esa fuerza funesta que rige tu destino. Esa mujer es ahora un fantasma. El vagabundo no dijo nada. Un silencio obstinado sellaba sus labios. ¿Cómo la llamaban?, preguntó la voz con tono reflexivo, respondiéndose a sí misma. Creo que la llamaban la bruja de la mina. Sí, la bruja de la mina, admitió el vagabundo de mala gana, molesto de que el recuerdo de la mujer ahogada volviera a inmiscuirse en sus pensamientos. La bruja de la mina, así la decían, confirmó a su vez la voz. El vagabundo movió los labios sin que de su boca saliera otra cosa que un gruñido ronco y gutural. Contrariado, exprimió las glándulas salivares hasta conseguir producir un poco de saliva, que deglutió para humedecerse la garganta. Aún así, no consiguió dar a su voz el matiz ecuánime que pretendía cuando dijo: el pecado que arrastraba a esa mujer era superior a mis fuerzas. Sus palabras sonaron como un argumento a la defensiva. Y un día, continuó la voz, simplemente te levantaste de su cama y seguiste tu camino, mientras ella dormía. Al alejarte no volviste la vista atrás ni una sola vez, pero todos estos años, con desesperación, has regresado en sueños a ese lecho hecho de caricias, de amorosos susurros, de confidencias, de renuncias, de juramentos y promesas. Yo no podía absolverla de su pecado, replicó esta vez el vagabundo, asiéndose con ambas manos a la barra al sentir cómo tiraba de él la sensación centrífuga del vértigo. Y con eso la sentenciaste. El vagabundo se encogió hasta casi tocar con su frente el borde de la barra y no dijo nada. La sentenciaste, insistió la voz, y al saber que se había quitado la vida te preguntaste, ¿quién podrá absolverme de este gran pecado? Y creíste que por medio de la culpa y el dolor podrías obtener su perdón. Por eso has llevado contigo 15 años, el recorte de periódico donde leíste la noticia de su muerte, para mortificarte releyéndolo una y otra vez. Pero ayer, después de tanto tiempo, has intentado librarte de esa culpa, arrojando el recorte de periódico al agua, y hoy descubres que con ello no has conseguido nada, porque esas 87 palabras están impresas en tu alma, por siempre jamás. Déjame que las repita una vez más. El cuerpo sin vida de una mujer, AL de 55 años, fue encontrado ayer sin vida flotando en las aguas de una vieja mina inundada, en la provincia de Soria, de donde era natural la víctima. Se da el caso que la mujer muerta era conocida como la bruja de la mina, y 35 años atrás ahogó allí mismo a sus hijos, de 2 y 3 años respectivamente. La defensa de AL alegó un proceso depresivo severo y el caso fue sobreseído. ¿Es posible, entonces, que hayas dejado de creer que tu alma merece la condenación del infierno? No, contestó el vagabundo en voz alta, elevando la cabeza. ¿No qué?, preguntó la camarera, que en ese momento se acercaba para servirle. No, nada. No se preocupe, señorita, me temo que a veces hablo solo, cosas de la edad. La camarera sonrió indulgente y puso ante el vagabundo un vaso de tubo que llenó con café y leche. Aquella medida sobrepasaba la capacidad común de una taza de café. Traía además 3 bollos, 2 de los cuales habían perdido su cualidad esponjosa y se veían un tanto aplastados. Se giró y de la vitrina a su espalda tomó una botella de anís. En esta ocasión no hubo un extra. El vagabundo dio las gracias a la camarera que, solícita, le preguntó si no prefería sentarse mejor en una de las mesas, donde estaría más cómodo. El vagabundo, para no defraudar el interés que se tomaba la chica, asintió moviendo la cabeza y buscó entre las mesas una libre. Su sorpresa fue comprobar que todas estaban vacías. Instintivamente miró afuera, al andén, donde tampoco vio a nadie. Dejó que su cuerpo resbalara pesadamente del taburete hasta que ambos pies se asentaron en el suelo. Esto pareció suficiente para que la camarera se diera por satisfecha y se retirara. El vagabundo llevó el petate hasta la mesa más próxima y regresó a por el café. En el espejo que cubría la pared del interior de la barra,
detrás de la vitrina hacia la que se había vuelto la camarera para tomar la botella de anís. Entre las botellas mediadas de Dick y Cointreaur, los ojos del hombre que le había hablado seguían sus movimientos, aunque esta impresión, como él bien sabía, solo era el producto de su imaginación, porque esos ojos eran sus propios ojos, reflejados en el espejo. Por eso, volverse para sorprender otra cosa que no fuera una mirada fija en él, era inútil. Fue un desayuno largo, lleno de pausas en las que la mano del vagabundo, sosteniendo el vaso o uno de los croissants, se quedaba congelada en el aire, sin concluir su propósito hasta un buen rato después. Aquel comportamiento ensimismado iba acompañado asimismo de una mirada enajenada y vacía. Resultaba obvio, convino para sí la camarera, sentada en el extremo de la barra más cercano a la puerta, junto a la caja, que aquel hombre era prisionero de sus demonios, y su lástima por el vagabundo aumentó. El desayuno concluyó con la copa de anís que, en este caso, apuró de un solo trago, coincidiendo con la llegada de nuevos clientes. Antes de irse de una cafetería o de un bar, el vagabundo nunca desaprovechaba la ocasión de utilizar los lavabos. Su mirada registró las paredes de la cafetería como si persiguiera el vuelo de una mosca hasta descubrir los iconos masculino y femenino de los baños, que indicaban con una flecha a un piso inferior. Preocupándose de que su Makuto no estorbara, lo dejó apoyado en el ángulo de una esquina. Pensar que se lo podían robar era creer que alguien metería las manos en un cubo de basura para tomar los desperdicios y alimentar con ellos a los cerdos. Tal idea, sugerida a los clientes de la cafetería, les haría retroceder con asco. Con cuidado, apoyado en el pasamanos, comenzó a bajar las escaleras. Parecía que el copioso desayuno empezaba a pasarle factura. De repente se sentía pesado y torpe. A la mitad del descenso se sintió muy fatigado. Se acordó de los 3 bollos y del café con leche en el largo vaso de tubo, más la copa de anís. Ahora tenía la incómoda sensación de que todo se le había atravesado en el pecho, le faltaba el aire. Detenido en mitad de la escalera, quiso tomar aire por la boca con una larga inspiración, pero un fuerte ataque de tos acabó frustrando su intento, poniendo en riesgo su estabilidad sobre la escalera. Agarrándose con fuerza al pasamanos, superó el acceso de tos sin rodar escaleras abajo, pero ahora su respiración parecía el relincho de un caballo. También notó que las molestias del pecho se habían concentrado en la axila izquierda, en forma de un dolor punzante y sordo. Con su mano libre se frotó la zona dolorida. Justo en ese momento la luz de la escalera se apagó. En la oscuridad el dolor se hizo tan fuerte que le dobló por la mitad. Pasado el primer embate, que casi le hizo perder el conocimiento, se concentró en respirar pausadamente, hasta que el dolor se hizo soportable y pudo, apretando los dientes, enderezar el cuerpo. La oscuridad, aunque atenuada por las lámparas de emergencia, le reveló un olor a humedad del que hasta ahora no se había percatado. Con sumo cuidado, depositando el peso de su cuerpo en el pasamanos, siguió bajando el resto de los escalones, rechinando al respirar, como si en vez de pulmones tuviera bisagras oxidadas, y con aquel dolor lacerándole el antebrazo y el pecho. Cuando llegó al último escalón se detuvo. Ya no era solo el olor a humedad, era evidente que el suelo, que reflejaba las luces de emergencia, duplicándolas, estaba encharcado. Se quedó escuchando, orientando la oreja izquierda al fondo de la antesala, donde se distinguían los 2 rectángulos de las puertas de los servicios. Agua corriendo, se dijo, alguna cañería rota, y más cerca un sumidero. Giró el cuerpo con dificultad y miró a lo alto de la escalera. Cuando haga lo que tengo que hacer avisaré, no puede ser antes, murmuró. Resuelto a seguir, buscó a tientas la llave de la luz en la pared, cerca del final del pasamanos. Supuso que estaría allí, pero no halló nada que no fuera el anclaje a la pared de la barra del pasamanos. Decidió que no importaba demasiado, que podía llegar hasta el servicio perfectamente, auxiliado por las luces de emergencia. En cualquier caso, tuvo que apoyarse en la pared para atravesar los metros que le separaban de los servicios. Comprobó que el agua acumulada en el piso no superaba la gruesa suela de sus botas. En algún lugar, probablemente la sombra en forma de círculo que veía en mitad de la pieza, un desaguadero estaba haciendo su trabajo. Tras avanzar unos pasos se dio cuenta que caminaba encorvado, respirando a sorbitos, y probó a enderezar la espalda y respirar con normalidad. Tarde o temprano. Por Dios que sí.
El estado de desvalimiento que le embargaba tendría que revertir en un estado en que pudiera valerse por sí mismo. No era la primera vez que ignoraba sus dolores para poder seguir adelante sin dar cuentas a nadie de su vida. Pero, por el momento, como pudo comprobar, le fue imposible erguirse. En cambio, un dolor que le pareció hecho de pura maldad le aserró el pecho de parte a parte. Había necesitado detenerse 2 veces más a tomar aliento, pero por fin estaba junto a las puertas de los servicios, en el otro extremo de la sala. Ahora era preciso que se separara de la pared para franquear la puerta entreabierta del servicio de caballeros. Antes de dejar el arrimo solidario de la pared, se entretuvo un instante escuchando el ruido del agua salpicando al otro lado de la puerta. La avería parecía grave, valoró, e iba en aumento. No esperó más para separarse de la pared, pese a que en el último momento sintió una especie de vahido, con lo que le fue preciso agarrarse al tirador de la puerta antes de cruzar el umbral, pero al fin consiguió colarse dentro del servicio. Lo cierto era que hacía algún tiempo que el vagabundo ya no tenía necesidad de haber llegado hasta allí, porque, bien que sin ser consciente de ello, su vejiga no había aguantado y se había orinado en los pantalones en 2 ocasiones, coincidiendo con los accesos más terribles de dolor, una vez en las escaleras y otra atravesando la salita. Y ahora su vejiga estaba totalmente vacía, y pese a ello podemos decir que había llegado puntual a su cita. Posiblemente la idea de huir brilló con desesperación en su cabeza al entrar al servicio de caballeros y ver lo que vio, pero esta urgencia no pudo vencer la placentera relajación que de repente invadió el cuerpo del vagabundo, reteniéndole allí. El dolor del pecho había cesado, dejando en su lugar una paz tan absoluta, que lo único que pudo sentir fue agradecimiento, y ya no le importó lo que pudiera sucederle a partir de ese momento. Poco a poco su respiración se fue normalizando, haciéndose más rítmica y pausada, menos sofocada, hasta que, junto con la falta de dolor, su cuerpo recuperó la postura erguida. Puede que también el asombro tuviera su pequeña parte de mérito en ello, contemplando extasiado el fantástico espectáculo que se desarrollaba ante él, procurando que ningún matiz escapara a su observación, lo mismo que, cuando era niño, subido en lo alto del tobogán admiraba los fuegos artificiales estallar en el cielo. No era al cielo donde miraba ahora. A través del gran espejo del baño, como a través de un ventanal panorámico, observaba un mundo subacuático, traspasado por la luz de un día radiante que revelaba sus 1000 detalles, hasta caer a sus pies produciendo un efecto de franjas ondulantes. La presión que ejercía toda esa masa líquida del otro lado del espejo estaba consiguiendo, cada vez en mayor cantidad, que el agua se filtrara por los bordes. «¡Cielo santo!», exclamó, haciéndose cargo de la situación, y sus ojos siguieron una fina línea plateada que, acompañada de un pequeño crujido, apareció en mitad de la luna de cristal. En ese momento comprendió que había llegado al final del camino y estableció la relación. Alguien venía a buscarle. Como todo el mundo, él también había oído hablar de la luz, del túnel, del guía. Parecía que la cosa abarcaba más matices. En el rincón más alejado de aquel mundo acuático una sombra se destacó hasta que la luz, incidiendo sobre ella, fue revelando poco a poco sus formas. Al principio fue solo un presentimiento en lucha con sus recuerdos, pero un momento después la mujer estaba frente a él, sonriéndole, igual que la recordaba. Era ella. El agua no le imponía esfuerzos extraordinarios para mantenerse de pie frente a él, sobre el limo del fondo. Ni siquiera afectaba su naturalidad el hecho de que, supuestamente, no pudiera respirar. Era la imagen ideal de un ser de la superficie adaptado a un entorno acuático. Sonreía con una placidez infinita, apartando de su rostro el pelo que flotaba ondulante en torno a su cabeza y hombros. ¿Aurora?, interrogó el vagabundo. La pregunta hizo reaccionar a la mujer, que se aproximó más al cristal hasta pegar las palmas de las manos a él. Realmente era Aurora. «Perdóname, Aurora. Por Dios, perdóname por haberte abandonado. Solo tu perdón puede salvar mi alma». El vagabundo, emocionado por la certidumbre de estar frente a la mujer cuyo perdón había perseguido por más de 15 años, sintió que le faltaban las fuerzas, y retrocedió buscando la solidez de la pared, con lo que, involuntariamente, su cuerpo presionó un interruptor de la luz, de modo que la claridad mortecina de las lámparas de emergencia fue inmediatamente sustituida por la potente luz de los focos colocados sobre el espejo, arrojando su claridad directamente sobre la mujer,
que seguía. Apoyada en el cristal. La luz directa fue providencial, actuando sobre la sirena como una funesta revelación. Bajo esa luz su sonrisa de labios tensos se reveló artificial y enigmática. El fulgor obsidiano de sus pupilas, que oscurecían todo el ojo, le repugnó. Los labios se abrieron y el horror le erizó el vello de los brazos al comprobar que cada uno de sus dientes tenía forma puntiaguda. Su boca se deformó y su sonrisa se transformó en una mueca burlona que se pegó al cristal para lamerlo con una lengua larga y pálida. Todos los rasgos de la mujer parecían en ese momento decantados por un furor maligno y agresivo. «Es el infierno», adivinó aterrado el vagabundo. Los ojos maliciosos de la sirena se achicaron, enfocándole, reflejando una excitación expectante. ¿Por qué?, quiso saber el hombre con la mirada desorbitada por el terror, revelándose ante su aciago destino. La expectación de la mujer se convirtió en furia tras la pregunta del hombre, y revolviéndose, lo que hizo que levantara a su alrededor una nube de légamo, comenzó a golpear con ambas manos el cristal. De entre los dedos de su mano izquierda resbaló algo parecido a una hoja marchita, que la violencia del agua agitada desmenuzó. Con cada golpe una fina veta plateada se formaba en el cristal. No iba a aguantar mucho. ¿Por qué?, insistió el vagabundo un segundo antes de que la barrera de cristal que le separaba de su antigua amante saltara por los aires. «Porque el perdón te alejaría de mí para siempre», oyó que una voz ronca y ansiosa susurraba en su oreja. Fin.